Ok, excelente. Bienvenidos a la séptima clase de este curso de las enseñanzas de Jesús número 3. Estamos estudiando los sacramentos del bautismo y también de la Santa Cena. Hemos estudiado el oficio de las llaves, nuestro uso de la ley y el evangelio. Hemos estudiado el ministerio público y ahora, en esta última semana de nuestra clase, estamos estudiando la oración. Primero hoy estudiamos la oración en general y el miércoles vamos a profundizar el Padre Nuestro un poco más. Entonces vamos a comenzar con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, te agradecemos que por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso completo en ti, en oración. Perdónanos todas las veces que no hemos apreciado ese regalo como deberíamos. Recuérdanos diariamente del privilegio que tenemos en la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Oh, hemos perdido algunas personas. ¿Dónde se fueron? Espero que se conecten de nuevo. Ok, tenemos las preguntas de repaso acerca de los videos. La primera dice, ¿por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? Ajá. Bueno, puedo, Adelante, Luis. porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Ok. Incluye, incluye todo de nuestra vida como cristianos. Allí se enfoca todo. Ok, en el sentido más amplio, toda nuestra vida es un tipo de oración porque es nuestra comunicación con Él. Pero cuando hablamos de la oración, usualmente estamos hablando en el sentido más estricto acerca de nuestras palabras que hablamos con Dios con nuestra boca y también en mente, en nuestros pensamientos. Pero, ¿por qué tenemos ese privilegio? Dios es el Dios del universo, Dios es santo. ¿Cómo podemos tener acceso a Él? Por ¿Qué? medio de Jesucristo, Sí, por la conquista que nos tuvo en la cruz del Calvario, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios y porque Dios nos ve a nosotros a través de Jesús. muy bien. Estamos parados en la gracia de Dios y somos hijos de Dios, somos hijos del Rey del universo por los méritos de Jesucristo. Entonces, como vamos a ver el miércoles, podemos llamarle a Dios nuestro Padre porque somos hermanos con Jesucristo. Por la obra de Jesucristo somos hijos de Dios. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios más? Como dice Efesios 3:12. ¿No? Mañana desayuno colada morada y guagua. Sí, muy bien. Profe, Okay. como dice Efesios, Sí, léelo, por favor, por Mañana desayuno nosotros. colada morada y guagua. en Cristo y mediante la fe, en Él podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Sí, sí, exacto, exacto. Ok, la segunda pregunta es, ¿por qué es tan importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Porque Él es nuestra guía. Nuestra guía. Ok, Específicamente nos dice que oremos por cosas espirituales, como la fe,
y también cosas materiales. Ujú. Ah, el Espíritu Santo es un amor creciente Algunas por lo que personas en el mundo dicen, tenemos que declarar en nuestras oraciones o sí, hay otras palabras como declarar o proclamar o algo así. Entonces, de hecho, en algún sentido dicen que estamos equivocados si decimos, oh, si es tu voluntad, Dios, o que se haga tu voluntad, Dios. Ujú. ¿Qué dicen? ¿Otros comentarios? Bueno, él exactamente, Él nos va a dar lo que pedimos. Por ejemplo, a menudo sabemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando pedimos que nos dé el perdón de los pecados. Oh, sabemos la voluntad de Dios en eso. Él quiere perdonarnos y Él ha hecho todo para perdonarnos. Entonces, sabemos la voluntad de Dios en en esas situaciones. Pero muchas veces no sabemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, entonces queremos una actitud de recibir lo que Dios quiera darnos. Entonces, Sí, no sabemos lo que es mejor para nosotros. Entonces, por ejemplo, si alguien está enfermo, sabemos que Dios puede sanarlo. Y sabemos que tal vez esa persona puede hacer muchas buenas obras en su vida eh, si Dios extiende su vida un poco más. Entonces, oramos por eso, pero también sabemos que si Dios deja o permite que esa persona muera, estará en el cielo, que es mucho mejor que la vida aquí en la tierra. Entonces, sabemos que Dios puede hacer las dos cosas en amor para nosotros y para esa persona. Entonces, vamos a querer decir que se haga tu voluntad, Dios, o si Dios quiera. Ujú. Él siempre obra para el bien de nosotros, ¿sí? Y de hecho tenemos el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní. Él quería que Dios quitara la copa que iba a beber, pero Dios el Padre sabía que no iba a decir, no iba a hacer eso. Entonces claro. Jesús dijo, si se haga tu voluntad, Dios. Sí, señor. Así es. ¿Alguna pregunta, comentario más acerca de esta pregunta? Sí. Bueno, hay que ampliarlo un poco más, lo que tengo acá. Gracias, profesor. Ya lo estaré corrigiendo. Muy bien. Bienvenido, Wilson Gracias. Buenas noches, profesor Natán. y Xiomara. Compañero, buenas noches. Ujú. Excelente. Entonces vamos a seguir con nuestra lección. La oración es nuestra comunicación con Dios. Eso significa, en el sentido más amplio, todo lo que hacemos como creyentes es un tipo de oración a Dios. Todas nuestras acciones, pequeñas y grandes, pueden ser consideradas como oraciones de agradecimiento a nuestro Salvador. Por lo general, cuando hablamos de la oración, nos estamos refiriendo a orar en el sentido más estricto, cuando hablamos con Dios con nuestras bocas o en nuestros pensamientos. Como fue mencionado en el video, nosotros tenemos el gran privilegio de orar a Dios gracias a Jesús. Él abrió las líneas de comunicación, permitiéndonos acudir a Él libremente y sin temor.
como un padre, como la relación entre un padre y su hijo. Nosotros a menudo no apreciamos ni usamos este privilegio como deberíamos. En nuestra falta de acción y vidas sin oración, nosotros pecamos. Pero cuando confesamos esos pecados a nuestro Salvador, el cual llevó una vida de oración perfecta en nuestro lugar para salvarnos. En el gozo de ese perdón, nosotros regresamos a nuestras vidas y deseosamente buscamos orar más seguido. Entonces, es parte de nuestra vida aquí en la tierra. Vemos nuestros pecados, vemos nuestra falta de pecado, oración, y acudimos a Jesús para recibir el perdón, y en el gozo de ese perdón podemos orar mejor. ¿Algunas preguntas antes de comenzar las dos preguntas grandes que tengo para ustedes? Ok, en cualquier momento pueden preguntar, pero tenemos una pregunta acerca de el ayuno y las vigilias. Entonces, muchas personas creen que el ayuno y las vigilias persuadirán a que Dios conteste a sus oraciones más rápido y más de acuerdo a lo que ellos quieren. Porque es esta una creencia peligrosa e incorrecta. ¿Qué dicen ustedes? Pues sí, hay muchos que creen que porque ayunan, hacen vigilia, entonces por un motivo de que ellos desean o una sanación o que se le cumpla un deseo, entonces mientras más ayune o mientras más haga vigilia, entonces Dios más rápido me va a responder, entonces Dios más rápido me va a cumplir eso. Y a veces, entonces Dios no cumple, entonces ya no voy a ayunar, ya no voy a hacer nada, entonces al final terminan decepcionándose porque es lo que tienen en su mente, de que si yo ayuno, hago vigilia, entonces Dios me va a responder más rápido mi oración. Y Sí, como dice, la verdad que eso es algo también peligroso. Y también sí, en el Antiguo Testamento dice que de qué nos valió ayunar, de qué nos valió santificarnos cuando tú Jehová no responde, algo así, es que dice el pasaje, no recuerdo muy bien, pero así decía el pueblo de Israel, de qué nos valió ayunar y vestirnos de silicio, algo así. sí. Si estudiáramos todas las secciones bíblicas acerca de ayuno en la Biblia, veríamos que la mayoría de ellos son ejemplos o son demostraciones de arrepentimiento. Y no se usa como hoy en día muchas personas usan el ayuno. Bien. Y como mencionamos antes, en un sentido, personas quienes abusan el ayuno para sus oraciones están olvidando las partes de las oraciones en las que decimos que se haga tu voluntad, Dios. Si es tu voluntad, Dios, entonces puede mostrar una falta de humildad. Muy bien, gracias por su respuesta muy completa, muy sabia. Es un tema amplio, entonces si ustedes tienen otros comentarios, pueden decírnoslos. Sí, profesor, Sí, quería agregar que, ¿me escuchan? sí, Quería agregar que tampoco, que no son por obras,
nuestra, nuestra, nuestras bendiciones recibidas por Dios. Es por fe, Ajá, ajá. Muy bien. son Entonces, obras. si intentamos a pasar las respuestas de nuestras oraciones en cosas que nosotros hacemos, no estamos basándonos en la gracia de Dios, en su misericordia, en su sabiduría. Entonces, que tengamos cuidado con eso. Muy bien, gracias. Entonces, Dios no nos escucha por actos de nosotros. ¿Qué más Sí, dice? porque nosotros creemos que vamos a presionarlo de esa manera, que lo vamos a... Y no es la forma, porque es Dios el que tiene su santa voluntad, no nosotros. Más bien tenemos que redimirnos a Él para que tenga misericordia de nosotros y nuestras peticiones pueden ser escuchadas. Pero eso sí tiene que ser con constancia, con oraciones que salgan del corazón, de la intención, porque acuérdate que Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Sí, sí. En Santiago dice que no debemos orar con dudas, sino con confianza en Dios, quien contesta nuestras oraciones. Porque si oramos con dudas, somos como una ola en el océano que está batida por cada viento. Hermano, Sí, adelante. Yo, ¿cuándo sería, o sea, necesario hacer el ayuno y las vigilias hacerlo? Dios no nos manda a hacer ayunos y vigilias. De hecho, en la Biblia los ayunos son más una demostración de arrepentimiento. Um, entonces, por ejemplo, a veces cuando le pido a Dios su perdón, estoy arrodillado en mi cama. Y eso es mi demostración de mi arrepentimiento. En otras épocas, en otras culturas, ellos ayunaron. Y pues a veces puede ser algo que nosotros podemos hacer, pero no es como que Dios conteste nuestras oraciones en una manera más rápida si ayunamos. También con las vigilias, Dios no tiene una, una regla, un mandato para nosotros que hagamos vigilias, que no dormimos toda la noche. De hecho, a veces las vigilias pueden distraernos de nuestras oraciones porque tenemos sueño y no podemos concentrarnos muy bien. Además dice que cuando hablemos con Él, seamos los más directos, que no hay que ser tanto ritual para hablar con Dios. Sí, sí, Que utilicemos las palabras adecuadas, directas. vimos en el video que somos hijos de un rey y tenemos acceso completo y libre. De hecho, tengo aquí una pregunta para ayudarnos con esta situación. ¿Nos ha dado Dios acceso directo a Él en la oración? Y la respuesta es que sí. Como citó Luis antes, Efesios 2:18, por medio de Él, Jesús, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Entonces, ya tenemos una carretera muy libre y amplia para llegar al Padre a través de Jesús. No tenemos que limpiarlo con nuestros ayunos y vigilias.
El decir que tenemos que hacer algo para tener más acceso es insultar a Jesús y su obra. Entonces, pues yo voy a facilitar mis oraciones con mi ayuno. O yo voy a ayudar mis oraciones con mis vigilias. Eso puede ser insultante a Jesús, quien hizo todo para darnos un acceso completo como hijos suyos. ¿Me siguen? Sí, sí. Mi hermano, Sí. entonces estaría mal en las iglesias que hacen antes de la Santa Cena, a veces un ayuno o a veces una vigilia. Siempre la pregunta es, ¿qué es la motivación o por qué lo hacemos? Conozco a algunas personas quienes no comen antes de tomar la Santa Cena. Pues no coman un día antes o algunas horas antes. Y eso les ayuda a pensar, meditar en lo que va a pasar en la Santa Cena mejor. Entonces, el ayuno puede ser de alguna ayuda para que veamos nuestra carne pecaminosa un poco más, para que concentremos un poco más. Pero eso es más para nosotros. No es para que Dios nos conteste en una manera más ¿Cuál es la a tienda que quiere que nuestro le traiga? gusto. ¿Cuál es la tienda? Voy a comprarme unos fideos rapidito. ¿No? ¿Quiere que le traiga algo? Es lo que tú quieras. ¿Eso tiene sentido, Mario? Sí, ya la cosa esta estaba medio confundida ya. Ahí sí, mi hermano. Sí, pero tengamos mucho cuidado con eso porque hay muchas iglesias, en este ambiente espiritual, en el mundo en que vivimos, nos encantan las vigilias, nos encantan los ayunos porque pensamos que, eso nos va a ayudar, somos mejores cristianos cuando ayunamos, somos mejorándonos cuando hacemos vigilias. ¿No? Cuidado con eso, cuidado con eso. Sí, porque dicen que tomar un alimento ante la Santa Cena es dañar el sacramento. Y piensan que con eso pueden ensuciar y quieren estar lo más limpio. Y eso Sí. es mentira. Es falso porque Dios Sí, no permite que tú pases hambre. O sea, Él no sí. quiere que tú te sacrifiques. Ya lo hizo todo. ¿Para qué vas a seguir haciendo algo? Ujú, ujú. Es Sí, correcto. sí. Gracias por citar ese ejemplo. Entonces, si una persona piensa que va a ensuciarse si come algo antes de la Santa Cena, está mal. Queremos enseñarle, avisarle y mostrarle que eso no es bíblico. Lo mismo con vigilias. Muy bien. ¿Cómo esta mentalidad no da toda la gloria a Dios? Entonces, pensando que los ayunos y las vigilias hagan que nuestras oraciones sean contestadas en una manera más a nuestro gusto o más de acuerdo a lo que nosotros queremos. ¿Cómo esta mentalidad no da toda la gloria a Dios? Porque está mal hecho. Okay. Porque Sí. eso es, porque todas esas cosas de ayuno no estás en convivencia, o sea, no estás en obediencia, no estás cumpliendo lo que realmente Él quiere que tú entiendas. Ajá. Ok, gracias Luis. ¿Alguien más? Pastor, Sí. buenas noches.
Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, pasa que no había podido entrar y me perdí casi todo lo que estaban hablando. Y ahorita estoy por medio del celular. Ujú. Bueno, con respecto a la pregunta, la mentalidad, cómo nos da toda la gloria a Dios. Bueno, es porque inclusive Jesús mismo reprendía a los fariseos sobre el ayuno, por su hipocresía. A veces hay cierta hipocresía y realmente, como decían anteriormente, los hermanos, pues no lo hacen de la manera correcta, dándole verdaderamente la gloria a Dios. Ujú. Así como Pedro le decía a Jesús, enséñanos a orar, o, o otros le decían, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Y así. Ujú, ujú. Bueno, entonces Jesús le decía también, ya llegará el día en que van a ayunar, cuando el pastor les sea quitado. O sea, ayunar no está mal, pero lo que está mal es la forma en que se lo hace, Ujú. porque si tenemos que hacer un ayuno que sea primeramente para alabar, glorificar a Dios, y en primer lugar Él, y después derramar nuestras peticiones delante de Él, de lo que nos está afectando, pues, ¿no? Ujú. En ese sentido, creo que debe ser la manera correcta, primeramente dándole la gloria a Dios, porque bueno, en sí se ha hecho una costumbre, la vigilia, el ayuno, porque en cierta parte, pues también Jesús le decía a los discípulos cuando estaba ya en los días que iba a ser crucificado, y le dijo a Pedro, a los que lo acompañaron, que velaran, que vigilaran, pues y ellos no podían, Sí, podían. y En ese ese sentido, ejemplo, pues ese, había ej- mucha dificultad en ellos. ujú. Muy bien, y ese ejemplo del jardín de Getsemaní, cuando Jesús dice, pues siguen en oración y todo, eso no es, eh, él no estaba instituyendo, no estaba creando una, una nueva enseñanza o algo. No, él quería que vigilen para ver las tentaciones. Vigilen en el sentido de ver, buscar, o tener cuidado. Ujú, Así es. ujú. Empezamos a decir cuando ponemos demasiado énfasis, cuando hacemos hincapié en los ayunos y en las vigilias, a veces empezamos a decir, porque yo hice esto, Dios contestó mi oración en la manera que yo quería que contestara. Ya ven, ah, ya ven dónde está el problema. El énfasis está en nosotros. La gloria, o por lo menos una parte de la gloria, viene a nosotros. Yo hice eso. Yo ayuné. Yo hice 2 vigilias y Dios contestó. Está basada en el orgullo pecaminoso. Que tengamos cuidado con él. Falta de fe, porque si nosotros decidimos hacer un ayuno, como dijo usted, es porque nosotros nos sentimos culpables, digamos así, de pecado, no estamos íntegros y queremos como santificarnos. Y para poder recibir la obra de Dios por medio de nuestro ayuno o por medio de nuestra vigilia, Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, el enfoque está en nosotros y queremos todo el enfoque y queremos que toda la gloria
para Dios. Ujú. Muy bien. Además, ¿Sí? además que eso es antibíblico, eso de que Dios me habló, Dios me contestó, porque eso es mentira, es falso, porque a los últimos que Dios les habló fueron por medio de los profetas. Y, y después, Dios no tiene necesidad de hablar, de enviarle recaditos Sí. a ningún, porque es falso, Sí, totalmente falso. en esta parte cuando digo que Dios nos contesta, estoy hablando de las respuestas de nuestras oraciones. Entonces, si nuestro tío está enfermo y oramos y le pedimos a Dios que le sane y pues se sana y se mejora, entonces eso es una respuesta, es la manera en la que Dios contestó nuestra oración. Entonces, en esta parte no estamos hablando tanto con comunicación directa de Dios hacia nosotros. Ujú. Pero gracias por su comentario. Y Sí, tengo, le estamos dando más una influencia a lo que hemos hecho. Y ujú, pensamos que gracias a eso, pues Dios nos escuchó. ujú, Y, y es totalmente falso. ujú. Muy bien. Y cómo este tipo de estrategia, usando vigilias y ayunos, hace lucir como si nosotros somos más sabios que Dios. ¿Qué dicen? Por ejemplo, yo haciendo este tipo de sacrificios, puedo presumir, conociendo a Dios, que me puede atender más rápido mis peticiones. Ujú. O sea que en ese caso estoy, ¿cómo se le puede decir la palabra? Se me olvidó ahorita. Pero estoy subestimando a Dios. Sí, Correcto. Esa es la sí. palabra, Olvidamos que Dios es más sabio y tiene nuestro bienestar eterno en mente. Ujú. ¿Alguien más? Hermano, una preguntita. Sí. Verá, hermano, yo no pude ver el video, pero más o menos estamos hablando cerca de la ayuno y las vigilias. Pero yo quisiera saber, yo soy nuevo en esto, quisiera saber cuál sería la manera correcta de, ¿cómo se llama?, de esto, porque en unas iglesias que yo he ido, siempre, ¿cómo se llama?, han hecho el ayuno, la vigilia, Ujú. por es para, ¿cómo se llama?, se sabe decir que es para como que se manifiesta, como se llama el poder, como se llama la palabra, más se enriquece más el conocimiento. Pero de Sí. ahí no sé, yo estoy nuevo en esto, por eso quisiera que me Ajá. explique más o menos cuál sería la manera correcta, porque como se llama lo que estoy escuchando ahorita, es para mí es nuevo, porque yo todavía apenas tengo, recién nomás estoy entrando, lecturando la palabra del Señor, no Sí. llevo ni año y medio. Sí, muy bien. Entonces queremos recordar que basamos todo en la Biblia y Dios nunca nos dice a nosotros creyentes en la época después de Cristo que tengamos que ayunar o tengamos que hacer vigilias. Entonces no hay un mandato, no hay un mandamiento, no hay una ley, no hay una regla acerca de eso. Entonces estamos libres. Entonces si una iglesia dice que ustedes tienen que hacerlo, están mal, están equivocados, se equivoquen. Otra cosa que queremos recordar es que
los ayunos y las vigilias no nos ayuda o no ayudan que nuestras oraciones sean contestadas más de acuerdo a lo que queremos. Entonces, no estamos forzándole a Dios que conteste nuestras oraciones según nuestra manera. Otra cosa que queremos recordar es que sí, a veces olvidamos acerca del énfasis de nuestras oraciones. Queremos enfocarnos en Dios, en sus promesas para con nosotros. Entonces, si intentamos inventar algo que Dios no promete, entonces tengamos cuidado. Queremos orar humildemente. Muchas veces personas quienes usan ayuno y vigilias para, pues digamos, induciar a sus oraciones, no están orando humildemente, no están orando según la voluntad de Dios, no dicen se haga tu voluntad, Dios. No, ellos quieren algo y quieren forzarle a Dios que conteste. Es como que estuviéramos exagerando en los requisitos. Que yo tuviera una serie de requisitos y entonces exageramos más para que nos escuchen más rápido, la atención sea más directa. Sí, y también he escuchado a algunas personas hablando acerca de sus ayunos y acerca de los comentarios de sus pastores. Y, por ejemplo, una persona tenía algunos problemas en su vida y su pastor le respondió diciendo, oh, es porque solamente ayunaste 25 de 30 días ese mes que ayunamos. Están culpando a la persona como si fuera como si fuera su problema, como si fuera su culpa por hacer algo que Dios ni manda ni promete. ¿Eso tiene sentido, Zoilo? Totalmente. Sí, ya le entendí bastante, pero me va a tocar llamarle a usted para conversar para quedar más claro, porque sí le estoy entendiendo, porque como se llama, para mí es nuevo esto. Okay. Yo todavía estoy comenzando en los caminos del Señor, por eso hay cositas que estoy aprendiendo. Sí, muy pero bien. Gracias, mi hermano, gracias. Obviamente usted me puede llamar después, pero también en clase, todos nosotros aprovechamos de sus preguntas buenas. Y aprendemos todos, ¿no? Así es. ¿Alguien más acerca de las vigilias y el ayuno? Bueno, yo con respecto al tipo de estrategia, dice, el que hace Lucía, nosotros que somos más sabios que Dios. Bueno, eso en mi concepto es engañarse a sí mismo, porque si uno va con un corazón orgulloso o creyendo que Dios los va a escuchar, porque dice, bueno, soy hijo de Dios y Él me va a escuchar en primer lugar. Está totalmente equivocado. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que realmente vamos a pedirle a Dios, de acuerdo a su voluntad, no por nuestra humana sabiduría, sino por la de Dios. Así, amén. Muy bien, gracias. Es como que, profesor, es como que estuviéramos adelantándonos y queriendo anticipar, sabiendo que Dios lo sabe todo, sabiendo que conoce los pensamientos, sabemos que Él discierne los pensamientos y nosotros por medio de un ayuno estamos adelantándonos como queriendo ganarle a Dios. Por eso aquí en la pregunta que dice cómo como si nosotros somos más sabios que Dios. Entonces,
como decía el hermano anterior, pues no, que nosotros las cosas deberíamos tomarlas con humildad para tener un corazón humillado, un corazón sencillo, un corazón lleno de esperanza, creer y apropiarse en las promesas de Dios. Si Dios nos ha prometido que Él nos dará todo, si nosotros lo buscamos, dice, Sí, nosotros lo encontraremos. muy Entonces, bien. si nosotros le pedimos en oración, no es necesario amanecernos en una vigilia, que cuando en una vigilia va mucha gente, van niños, personas adultas, muchas veces se ponen a conversar, se ponen a hacer otras cosas y al final terminan desayunando, terminan comiendo. Entonces, pienso yo, ¿no? Está bien la enseñanza de hoy. Ok, muy bien, gracias. Amén. ¿Alguien más? Ok, sigamos. Lecciones bíblicas acerca de la oración. Hay muchas secciones bíblicas que son hermosas y buenas para nosotros. Vamos a estudiar 3 partes. Algunas personas creen que si nosotros pedimos por algo, sí, y no recibimos lo que pedimos, es nuestra propia culpa por no, porque no tenemos la suficiente fe. Dios ciertamente quiere que le pidamos por cosas sin dudar, como dice en Santiago 1, pero esa no es toda la historia. Lea las siguientes historias para aprender más sobre la oración. Entonces, primero vamos a Mateo. Mateo 26, 36 a 46. ¿Alguien quiere leer esto para nosotros? Amén. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces Jesús les dijo, quédense aquí, velen conmigo, porque siento que el alma aún una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se Continúa. inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más y los halló durmiendo, porque los ojos les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse. Y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió a sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Muy bien. Entonces, de esta historia de Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní, en Mateo 26, vemos que Jesús oró perfectamente. Nosotros no podemos orar mejor que Él oró o con más indudable fe que Él tenía. Sin embargo, Él, como vimos, dice algunas veces que se haga tu voluntad. Y la oración de Jesús no fue contestada en la manera que Él oró. Él quiso que la copa fuera tomada de Él, pero no fue así. Dios contestó en otra manera.
Entonces nosotros también podemos meditar eso. ¿Una pregunta hasta aquí? Todo muy bien. Ok, vamos a la segunda historia de Marcos 9. Marcos 9, 14 a 17. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, amén. Sí. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme a ese muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho y con violencia, y este cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo esto sucede? Y el padre le respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Para quién cree que todo esto es posible? Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Muy bien, gracias. Entonces, Jesús no contesta nuestras oraciones a causa de nuestro buen comportamiento o la fuerza de nuestra fe. Vemos aquí el ejemplo del Padre. Él tenía dudas. Ayúdame en mi incredulidad, él decía. Y Jesús todavía sanó a su hijo. Jesús contesta nuestras oraciones porque Él es nuestro buen y amoroso Dios. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok. Seguimos a la tercera historia de la segunda carta de los Corintios, a los Corintios 12, 7 a 9. ¿Quién quiere leer eso? Bueno, yo. Adelante, Leonidas. Y para que no se exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Ok, entonces tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien tenía algún aguijón en su cuerpo. No sabemos qué fue. Tal vez un tipo de enfermedad o tal vez
algo de la mente, como un tipo de depresión, no lo sabemos, pero fue algo que le molestaba y él rogaba al Señor 3 veces que lo quitara. Pero Dios respondió: con mi gracia es más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A Pablo oró, con fervor. Él quería, él tenía fe, pero Dios decidió no quitarlo, su aguijón, porque él sabía lo que fue mejor para Pablo y él tenía la fe para creer en eso. Amén. Una pregunta. Este no es el caso de que no se refiere al versículo, pero fue el mismo Pablo cuando quiso que Dios lo bendiciera 3 veces. ¿Recuerdas? Pues él en este caso oró 3 veces. Sí, pero él quería que lo bendiciera, no es este caso. Es cuando dice, bástate con mi gracia. Es allí, ¿no? Sí, esto basta con mis gracias, sí. Es una traducción un poco diferente, pero sí. Una pregunta antes de terminar con una oración. No, yo creo que está bien. Ok, Está Glenn. bien. Hemos aprendido Sí, está bastante hoy claro. día. Muy bien. Zoilo, Glenimar, Xiomara, Mario, Luis. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, gracias por hacernos hijos tuyos, quienes tenemos todo el acceso para ir a ti en oración. Perdónanos por las veces en las que hemos fallado, hemos olvidado de orar. Gracias por mantener nuestra relación contigo. Ayúdanos a usar este gran regalo a menudo, porque somos conectados contigo, somos hijos tuyos y tú eres el Dios Todopoderoso, quien creó el cielo y la tierra y todo el universo. Tú nos amas y tú nos ayudas en tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, tenemos la tarea como normal, un video, las preguntas, una sección bíblica. También esta semana es la última semana, entonces vayan llenando su proyecto final. También voy a colocar eso de nuevo en el grupo de WhatsApp. Tienen una semana y media para terminar el proyecto final y obviamente si tienen preguntas, me pueden mandar mensajes y todo, llamarme para hacer eso. Y también vamos a terminar con la despedida.